Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien junto a sus familias. Bienvenidos a esta nueva modalidad de trabajo. El día de hoy nos corresponde la asignatura de Lengua y Literatura en primer año medio. El día de hoy vamos a realizar un resumen de los contenidos vistos anteriormente con el fin de reforzarlos. Anteriormente estábamos viendo el contenido del género narrativo correspondiente a la unidad 1. Entonces, el día de hoy, en conjunto, vamos a revisar dichas características de este género y también vamos a ver sus características principales y también los elementos que lo constituyen. Entonces ahora en conjunto vamos a ver sus características. Acá tenemos en pantalla una presentación PowerPoint sobre las características de este género, el género narrativo. Entonces tenemos características. Las características que corresponden a este género son, primero, entender qué significa narrar. Y narrar es contar o relatar una historia. Esta historia que nosotros estamos relatando o que el narrador nos introduce para contar su historia, tenemos que es de carácter ficticio. ¿Por qué es de carácter ficticio? Porque es el autor, a través de su imaginación, quien crea la idea principal y también crea a los personajes que quiera representar en su obra. Por ende, es de carácter ficticio. Está escrito en prosa, es decir, que está escrita en líneas o fragmentos que constituyen un cuento o una novela, ya que estos nos cuentan los acontecimientos que pertenecen a ella. ¿Y por qué no está escrito en otra forma, como por ejemplo el verso? Porque el verso corresponde a otro género llamado género lírico, el cual tiene otro objetivo que es expresar sentimientos por medio de los poemas. Entonces, este género es aparte y es particular y se centra solo en contarnos acontecimientos que son de carácter ficticio y que están escritos en prosa. Luego tenemos los factores de la obra narrativa, los factores que la forman, que constituyen esta obra narrativa, por ejemplo, un cuento. Tenemos que tiene alguien quien relata, es decir, un narrador. El narrador es la voz ficticia que utiliza el autor para contarnos la historia. Tenemos que relata acontecimientos, personajes. Se relata hacia un lector ficticio. Por ende, el lector ficticio somos nosotros a quien se nos presenta la historia. ¿Y por qué es de carácter ficticio? Porque la historia, al ser imaginada y creada por el autor, nos introduce a involucrarnos con los personajes y también con la temática principal. Por eso es ficticio el lector. Y gracias a estos elementos son los que forman una realidad imaginaria o un mundo ficticio. Luego tenemos el narrador. El narrador, como lo dijimos anteriormente, es la voz ficticia que utiliza el autor para contarnos la historia. Existen dos tipos de narradores, el homodiegético y el heterodiegético. En este caso tenemos el homodiegético. Homo, significado igual, y diégesis corresponde a la historia. Cuenta la historia en primera persona gramatical. Este narrador se introduce en la historia, está dentro de ella. Por eso nos cuenta en primera persona gramatical desde un yo. Y se divide en dos tipos, en el narrador protagonista y en el narrador testigo. Acá tenemos el narrador protagonista, es aquel que cuenta los hechos en primera persona gramatical desde un yo. Generalmente cuenta su propia historia. Luego tenemos el narrador testigo, que también está dentro de la historia. Este narrador testigo asume un rol de espectador de los hechos que le ocurren a otros personajes. Por ende, puede contar lo que le sucede a su vecina, a su abuelita, desde la primera persona gramatical, yo. Al referirse el narrador a las cosas que él observa, que le suceden a otros personajes. También hay marcas de la tercera persona, ellos, al declarar lo que
otro u otros hacen al contarnos este narrador testigo lo que le sucede a otros personajes, como por ejemplo un vecino, se refiere a él utilizando también las marcas de la tercera persona gramatical, ellos, pero generalmente se utiliza con mayor recurrencia la primera persona gramatical desde un yo, porque solo utiliza la tercera persona gramatical para referirse a lo que le ocurrió a otros personajes, por ejemplo en este caso al vecino, pero generalmente utiliza la primera persona gramatical. Y tenemos también el narrador heterodiegético. El narrador heterodiegético, tenemos que hetero, diferente, diégesis, historia, cuenta la historia en tercera persona gramatical. Este narrador heterodiegético se encuentra fuera de la historia, no participa en ella. Entonces, de acuerdo a esta característica del narrador heterodiegético, tenemos que se clasifica en dos. Primero tenemos el narrador omnisciente y luego tenemos el narrador de conocimiento relativo u objetivo. El narrador omnisciente es como una especie de Dios que lo conoce todo. Describe detalladamente los lugares y características de los personajes, incluso describe lo que ellos piensan en su interior, los sentimientos más íntimos de los personajes. Por ende, cuenta cabalmente todo lo que ocurre en la historia. Por eso se dice que es como una especie de Dios, porque lo conoce todo. En segundo lugar, tenemos el narrador de conocimiento relativo u objetivo. Este narrador se caracteriza porque describe solo lo que ve, desde el punto de vista externo. Él no se remite a contarnos los sentimientos de los personajes, es decir, su interior. No, él solo nos cuenta lo que ve, su imagen, que él está observando, por medio de su conocimiento que tiene de lo que está observando, que realizan los personajes, como por ejemplo una cámara de cine. Así, cuando yo proyecto o con una cámara de cine, al observar unos acontecimientos, solo describo lo que estoy observando y no describo lo que están pensando los personajes, porque no lo sé. Por eso se denomina narrador de conocimiento relativo u objetivo, porque no se involucra con la interioridad de los personajes, ni con sus pensamientos, ni con sus sentimientos. Luego tenemos elementos del género narrativo. El género narrativo tiene una idea principal o argumento que es el cual se trata la historia, que puede ser una historia de amor, una historia de amistad entre dos amigos, por ejemplo. Es el asunto general que trata una historia. Ejemplos: amor, confianza, celos. Personajes. También los personajes forman parte de la realidad de una obra literaria. Los personajes son, recordemos, entes ficticios creados por el autor para realizar las acciones en el relato. Según su gradación jerárquica, se clasifican en protagonistas y personajes secundarios. Los protagonistas corresponden a los personajes que tienen un papel importante en la historia o a quien le ocurre la historia o también quiere realizar un propósito en la historia. Y también tenemos los personajes secundarios, que son los que tienen menor grado de participación en la obra, pero no menos importante que el personaje protagonista. Y también el rol que tienen los personajes secundarios en la historia corresponde a que ayudan al protagonista a lograr su objetivo, que pueden ser, por ejemplo, sus familiares, sus amigos o el entorno que lo rodea. También tenemos el espacio o ambiente. El espacio ambiente tenemos que son tres: el espacio físico, el espacio social y el espacio psicológico. El espacio físico es el lugar donde se desarrollan los hechos. Tenemos dos espacios físicos. Primero, un espacio físico que es cerrado, que puede ser una habitación, que se denomina escenario. Y luego tenemos un espacio físico que es abierto, que puede ser un bosque,
la playa, por ejemplo, y se denomina paisaje. Luego tenemos el espacio social, que se refiere a las características de la sociedad en donde ocurren los hechos narrados. Por ejemplo, costumbres de la sociedad, la cultura, la moral, lo que se considera correcto e incorrecto que realizan los personajes, su condición socioeconómica. En último lugar, tenemos el espacio psicológico. El espacio psicológico consiste en la atmósfera espiritual que rodea a los personajes, por lo tanto, esta atmósfera va a influir en su actuar. Por ejemplo, si el personaje presenta una actitud triste frente a una problemática que está enfrentando, va a ver su realidad de manera triste, ya que va a asociar su emotividad con los colores que representan las habitaciones donde se desarrolla su historia, o también las características geográficas en donde se desarrolla su historia. Por lo tanto, ayuda a los personajes a crear lo que se conoce como la atmósfera o ambiente del relato, que también va a influir en, como lo dije anteriormente, en el actuar de los personajes. También tenemos la secuencia de acciones. La secuencia de acciones corresponde a los acontecimientos o hechos que forman parte del relato, las secuencias que realizan los personajes. Esto se realiza en orden cronológico. Primero tenemos el primer orden cronológico, que es la situación inicial o el inicio. Se presentan los personajes, sus problemáticas, la idea principal y el contexto en el cual transcurre la historia. En segundo lugar tenemos el conflicto, situación que se produce un quiebre en el orden inicial, el que provoca distintas reacciones de los personajes desencadenando las principales acciones de la historia. En el caso de que la historia presente un conflicto, tenemos que luego de la situación inicial, el narrador nos presenta cuál va a ser la problemática o conflicto de la historia, el cual va a impulsar a los personajes a poder solucionar este conflicto. Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo se relatan las acciones que realizan los personajes y también nuevas situaciones que se van desenvolviendo en la historia. Y finalmente tenemos el desenlace o final, donde se resuelve el conflicto, o también tiene un final el cuento, dependiendo de la creatividad del autor, el cual puede ser misterioso, terrorífico, triste o alegre. También tenemos las manifestaciones del género narrativo. Hemos estado viendo durante la unidad 1 diferentes cuentos que hemos ido analizando, la temática principal, el narrador, sus tipos. Luego también hemos analizado los tipos de ambientes, también las acciones que realizan los personajes, sus características físicas y sus características psicológicas. También hemos visto las acciones del relato, el cual hemos identificado sus partes que nos permiten ubicar los acontecimientos de manera cronológica y también entender la historia. ¿Y dónde lo hemos visto? En los cuentos, como por ejemplo El almohadón de plumas, A imágenes y semejanza, El pago, de Baldomero Lillo. En todos estos cuentos hemos visto cómo los elementos del género narrativo están presentes, ya sea mediante las acciones de los personajes y también los narradores. Entonces tenemos que el género narrativo tiene como manifestación literaria el cuento. Definamos el cuento como una narración breve. Al ser una narración breve, presenta solo una idea principal. También, al ser breve, tiene pocos personajes, entre 2 o 3 personajes. Tiene un único tema. Y el final de un cuento suele ser sorpresivo o misterioso, como lo dijimos anteriormente, según la creatividad del autor. Todas estas características
pertenecen al cuento, el cual hemos visto en distintas obras dentro de la unidad. Estas entonces han sido las características del género narrativo, las cuales hemos visto dentro de la asignatura y las cuales hemos revisado en el día de hoy. Espero que les haya ayudado a entender las características del género narrativo y también poder comprender las temáticas que pertenecen a las obras literarias, ya sea la temática principal o los personajes. Por ende, hemos finalizado la clase del día de hoy reforzando los contenidos vistos anteriormente correspondientes al género narrativo. Nos estamos viendo dentro de una nueva clase de lengua y literatura. Que estén muy bien. Hasta luego.